Bueno, buen día, bienvenidos a mi canal. En este canal van a encontrar temas de todo tipo. En este caso vamos a empezar las clases de macroeconomía. Van a consistir en alrededor de 6 a 7 videos donde les voy a explicar las generalidades de la macroeconomía para todos aquellos que se encuentran cursando la materia y tengan dudas o quieran reforzar el conocimiento, así como también a aquellas personas que les llama la atención la macroeconomía y quieran aprender un poco más de esta. Bueno, en principio vamos a empezar con la clase 1, que va a abarcar el tema ¿qué es la macroeconomía? Aquí abajo les dejo mi canal de YouTube, que es con mi nombre, Tania Zárate, y empezamos. ¿Qué es la macroeconomía? Para saber qué es la macroeconomía, primero tenemos que tener bien definido qué es la economía, pero antes de saber qué es la economía, la pregunta clave es, ¿existe un problema económico en este mundo? Y la respuesta es sí. ¿Por qué existe un problema económico? Porque como ustedes saben, el ser humano tiene necesidades ilimitadas, es decir, nosotros tenemos necesidades de satisfacción y bienestar, ya sea por bienes que nosotros necesitamos para sobrevivir o aquellos que no. Por ejemplo, una necesidad que yo tengo es tomar agua, es comer, es ducharme. Y una que no puede ser indispensable, más yo busco saciarla, puede ser, por ejemplo, tener 10 pares de tenis, cuando a lo mejor con dos puede estar perfectamente bien. Como ustedes saben, tenemos recursos limitados. Entonces, el problema económico radica en que el ser humano tiene necesidades ilimitadas, pero contamos con recursos limitados. Entonces, ¿qué se debe hacer en este punto de la economía? Dice, bueno, para resolver este problema o sobrellevarlo, tenemos que aprender a administrar los recursos de una manera eficaz. Entonces, partiendo de esto, nos vamos a la definición de economía. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia la asignación más conveniente de recursos para una sociedad en específico, para la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios con la finalidad de saciar las necesidades ilimitadas. Entonces, la definición de qué es la economía es la ciencia que abarca todo este problema económico del que ahorita hablamos lo que pasa es que ellos abarcan todo el proceso en donde se produce, se intercambia con dinero y el consumo, ¿no? Entonces, la economía se divide dentro de dos variables grandes que les vamos a llamar microeconomía y macroeconomía. Entonces, ¿qué son estas? Hay unas diferencias muy claras entre las dos. Una manera en la que ustedes la pueden entender es que el micro vamos a tener el zoom dentro de la economía y en el macro nos vamos a alejar. Es decir, el micro es ver las cosas de cerca y el macro de lejos, ¿ok? Entonces, principalmente, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? La microeconomía estudia dos sujetos. Estos dos sujetos son los consumidores y los productores. Consumidores abarcamos las familias, los individuos, los grupos, etcétera, y los productores los vamos a entender como las empresas, los que crean los bienes y servicios, porque las empresas lo que se encargan es de hacer este proceso de manufactura y de convertir estos recursos limitados en bienes y servicios que van a ser aprovechados y consumidos por la sociedad. También las variables que ellos toman en cuenta es el precio y la producción de un sector o rama en específico. Un ejemplo de un estudio microeconómico puede ser que yo estudie el rendimiento de, por ejemplo, Cemex. Es un sector en específico que puede ser la construcción. Voy a estudiar la producción de ellos y los clientes que ellos tienen y vamos a comparar el precio y la producción para dar un análisis microeconómico y saber si su economía de esta empresa en específico, en este sector en específico, se encuentra en niveles buenos o en niveles malos. Ahora, la macroeconomía. La macroeconomía tiene 4 sujetos, es decir, pasamos de 2 a 4. Estos van a ser los consumidores, los productores, el gobierno y el resto de los países. Es importante mencionar que en la macroeconomía se estudia a la economía en su conjunto, ¿sí? Es decir, toma toda la suma de estos micros, no se mete en detalles, sino que lo estudia como generalidad y examina a nivel global los niveles de empleo, la producción y el precio, ¿sí? ¿Y de qué? ¿De dónde? ¿De todo el mundo? No, porque eso sería un análisis macroeconómico muy tedioso y que no se podría dar por lo mismo de que existen diferentes economías que se dividen en 3 que más adelante las vamos a ver. Entonces la macroeconomía estudia un país determinado, mientras que la microeconomía estudia un sector o rama en específico. Ya que tenemos esto, tenemos que tener muy claro que para la economía hay 3 factores de producción indispensables. ¿Qué es un factor de producción? Un factor de producción lo vamos a entender como todo aquello que interviene en la economía, en la producción, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los factores de producción? Tenemos la tierra, el trabajo y el capital. Estos son los más comunes, aunque ahora con el desarrollo de la economía y los nuevos actores que han surgido, se incluye a la tecnología como un factor de producción. Aunque en la economía clásica, la tecnología entra dentro del capital. Ahora, la tierra, ¿qué es la tierra? Tierra literal es lo que es el concepto, ¿no? Es un terreno, una casa, etcétera. Y esa tierra, ¿cómo rinde? El factor de producción tiene que rendir, ¿sí? Una tierra rinde por medio de la renta. Es decir, por un ejemplo, yo soy una empresaria y quiero abrir una industria y quiero rentar una parcela. Y esa parcela es tierra. Esa tierra la voy a rentar. Ese va a ser el rendimiento de este factor de producción. Ahora está el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es toda la mano de obra, es decir, todos nuestros trabajadores y todos los que influyen dentro de esta economía, ¿no? Y el trabajo, ¿cómo rinde? El trabajo rinde por medio del salario, ¿sí? Y por último, el capital. ¿Qué es el capital? Este es un concepto que a lo mejor les va a costar un poco de trabajo entender. Les voy a dar una definición que pues les puede facilitar mucho el entendimiento de este concepto. Capital lo vamos a entender como todo aquello que te hace ser más poderoso. Es algo que no tenías antes y que ahora te hace más poderoso. ¿Qué es capital? El capital lo podemos entender como toda la maquinaria nueva, ¿sí? Es algo que no tenías antes. Entonces, por ejemplo, antes yo tenía una máquina de coser y ahora tengo 3. Esto me hace más poderoso. ¿Por qué? Y esto me da más rentabilidad y que reduzca mis costos a la larga. Porque al tener una máquina de coser y lo paso a 3, obviamente mi producción se va a aumentar. Y como aumento mi producción, el producir ahora 5, por así decirlo, pantalones, me va a costar más barato que lo que me costaba cuando tenía solamente una máquina de coser, ¿sí? Y la tecnología, pues la tecnología es literalmente todo lo que se va innovando dentro de las empresas. Ahora, tenemos que hablar de los tipos de economías que existen. Fundamentalmente son 3, que es la economía sistema-mercado, la economía de un sistema centralizado y una economía mixta. Empezamos por las economías de sistema-mercado. ¿Qué son estas? Son todas las que engloba el capitalismo, ¿sí? Los factores de producción que ya los vimos se asignan automáticamente de acuerdo a la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es la ganancia, es decir, lo que me deje más ganancia se lo voy a asignar en mayor cantidad, ¿sí? El beneficio de estas economías es el precio ganancia. Yo vendo algo a 5 pesos, en realidad me costó 3, entonces estoy ganando 2 pesos, ¿sí? Se busca un bienestar individual, como lo sabemos ya del capitalismo, y todo se vuelve vendible, ¿sí? Incluso la mano de obra es vendible. Continuamos con la economía de sistema centralizado. ¿Cuáles son estas? Pues son el socialismo, ¿sí? Los factores de producción se asignan por el gobierno según lo que una oficina considera como las mayores necesidades. Es decir, ya no se asigna por una rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, estamos hablando de que las empresas están buscando una ganancia propia. Cuando se asignan por medio de una decisión del gobierno de una oficina, lo que pasa es que se van a asignar de acuerdo a lo que ellos consideran las mayores necesidades. Es decir, a lo mejor vamos a asignarle más a todos los factores de producción que produzcan alimentos que los que produzcan televisiones, pues porque son de mayor necesidad, que si es fundamental para sobrevivir, pues el otro no. Ahora, se produce lo que se demanda, ¿sí? No entra en el juego de oferta-demanda, sino que solo se produce lo que la gente necesita. Hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta economía? Es que hay precios fijos, por lo mismo que no entran en el juego de la demanda y la oferta. Los precios de la leche, de una camisa, de un vaso, van a permanecer exactamente igual, ¿sí? ¿Y qué es lo que busca? Un bienestar colectivo, no individual, que pues es una característica fundamental del socialismo. Y por último, tenemos una economía de sistema mixto. ¿Qué es una economía de sistema mixto? Bueno, para empezar tenemos que comentar que no existe per se una economía que sea totalmente capitalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta economía de sistema mixto lo que hace es que dice, bueno, vamos a dejar fluir la economía y el gobierno solamente va a intervenir cuando la economía se encuentra en un estado grave. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hay monopolios, ¿sí? Cuando hay crisis, interviene el gobierno y mete políticas económicas que vamos a ver más adelante para hacer que la economía suba y también
para contrarrestar la caída de la economía, porque no sé si lo sepan, pero la economía tiene un ciclo. Hay un ciclo económico de oscilaciones ascendentes y descendentes que es natural de la economía. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno implementa políticas económicas para que la economía suba, pero que al mismo tiempo cuando le toque venir de caída, las caídas no sean en picadas, sino que sean poco a poco y volvemos a implementar más políticas para ascender nuestra economía, ¿sí? Entonces, podríamos decir que estas economías de sistema mixto son las de la mayoría del mundo. Por ejemplo, yo puedo hablar por México. En México, incluso en nuestra Constitución, el gobierno interviene en momentos de crisis, ahí viene determinado y especificado. Y también, incluso tienen en la economía hay un artículo donde se habla que los monopolios están totalmente prohibidos, ¿no? Entonces, lo que se busca es un bienestar global. Y pues bueno, lo que ya les hablamos, que el gobierno va a dejar fluir la economía y solamente vamos a intervenir cuando se encuentre en mal estado, ¿no? Ahora, ya que vimos el tipo de economías, vimos que es la economía y las dos variables en las que ésta se divide, vamos a hablar de los objetivos macroeconómicos, porque a final de cuentas estamos hablando de una macroeconomía. Ya que lo tenemos más claro que es una macroeconomía, los objetivos de la macroeconomía son 5, ¿sí? Los primeros 3 que vamos a ver son los clásicos y los últimos 2 se agregan después de los 80s. ¿Por qué se agregan? Porque cada vez las economías son interdependientes entre sí. Con la globalización, mi economía mexicana se vuelve dependiente también de la estadounidense y de la japonesa y de la sudafricana, porque todos tenemos comercio entre todos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer objetivo macroeconómico? Es el crecimiento económico positivo y sostenido. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez se produzca más que el año pasado y que se venda más, ¿sí? El indicador de que estamos creciendo bien se llama PIB, que es el PIB, es el Producto Interno Bruto, y esto significan todas las compras o gastos dentro de un país por un periodo determinado, que normalmente es un año. Después hablamos de una baja inflación. Siempre va a existir una inflación, pero de lo que se trata la macroeconomía es de que mantengamos estos niveles bajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesita una estabilidad para realizar compras correctas y decisiones de gobierno correctas. ¿Qué entendemos por inflación? Inflación es el aumento sostenido y generalizado sobre los precios, ¿sí? Es decir, ustedes se podrán dar cuenta cuando ustedes compran, por ejemplo, no sé, compran unas palomitas y ustedes se dan cuenta que hace un año las palomitas grandes costaban 50 pesos y ahora costaron 54, ¿sí? Siguen siendo las mismas palomitas, con los mismos gramos, con los mismos factores de producción y el mismo proceso. ¿Qué pasó? Esos 4 pesos de aumento, 3 pesos de aumento, es a raíz de una inflación, ¿sí? La inflación tiene una razón macroeconómica que vamos a ver más adelante, y el indicador pues va a ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto se realiza cada 15 días y esto es un indicador, un índice de la variación de precios de una canasta básica, ¿sí? Es decir, aquí se toman en cuenta el precio de la leche, del huevo, de la tortilla en el caso de México, de a lo mejor las blusas, etcétera. Ahora, el tercero son los bajos niveles de desempleo. Es importante mencionar que el desempleo siempre va a existir, ¿sí? No se puede tener empleada a toda la sociedad de un país determinado. Siempre existe algo. Entonces, debe estar cerca de su nivel natural. El nivel natural del desempleo se le llama pleno empleo y es un aproximado del 2.5%. El indicador va a ser el PEA, que se conoce como la población económicamente activa. Después, como ya les mencioné, a partir de los 80s, con toda la globalización, se agregan 2 objetivos macroeconómicos. El primero va a ser las finanzas públicas saludables. ¿A qué me refiero con esto? A que los ingresos y egresos del gobierno tengan un balance, ¿sí? Esto quiere decir que el gobierno no gaste más de lo que recauda, porque siempre se deben de pagar las deudas. ¿Cómo recauda dinero el gobierno? A través de los impuestos. Hay impuestos directos e indirectos. Los directos en México es el ICR, que es el impuesto sobre la renta, que pues ya muchos de ustedes lo conocen, y los indirectos, que es el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor agregado. Todo lo que compras aquí en México, ya sea una computadora, alcohol, tabaco, un gansito, lo que sea, ya tiene un IVA. Y ese IVA se queda para el gobierno, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro indicador para medir
si las finanzas públicas son saludables, una resta de los ingresos menos los egresos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, si el gobierno recauda 100 pesos de impuestos y está gastando 150, ya tenemos 50 pesos de deuda. Al año siguiente, esos 50 pesos se deben de pagar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben de disminuir los gastos, porque si no, la deuda pública aumenta y aumenta y aumenta, y lo que se podría llegar a pasar o implementar sería que el gobierno aumentara los impuestos, ¿no? Que al final, pues, al que más le pega es al individuo, a las familias, porque con más impuestos tienes menos ingreso disponible para gastar. Y por último tenemos las cuentas externas balanceadas. ¿A qué me refiero con esto? Que se debe contar con un balance de las exportaciones e importaciones de un país. Dentro de esto va a influir la producción, el precio y el tipo de cambio. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Ustedes podrán saber que Estados Unidos cuenta con un déficit comercial. ¿Por qué cuentan con un déficit comercial? Porque ellos importan más, es decir, compran más de lo que exportan, lo que venden, ¿sí? Entonces ellos compran más de lo que venden. Al hacer esta resta, pues les queda un número negativo, que a eso se le llama déficit comercial. Para tener un superávit comercial significa que estás exportando más de lo que importas. Cuando exportas más de lo que importas, ¿qué significa? Aquí estamos diciendo, estás produciendo mucho y lo estás vendiendo, pero al mismo tiempo también estás importando. Es una relación inversa. ¿Y cuál es este indicador? El BPI, que es la balanza de pagos internacionales. Ahora, aquí llegamos al fin de la primera clase, espero les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor, pónganlo debajo de los comentarios. La próxima clase, ¿qué vamos a ver? La próxima clase vamos a ver cómo se miden los objetivos macroeconómicos. Ya les mencioné los indicadores de cada uno, los vuelvo a repetir, regresamos. De las cuentas externas balanceadas va a ser el BPI. De las finanzas públicas saludables va a ser ingresos menos egresos. Bajos niveles de desempleo va a ser con el PEA. Baja inflación va a ser con el INPC o el IPC. Y el crecimiento económico positivo y sostenido va a ser con el PIB. Entonces vamos a aprender cómo se calcula el PIB, cómo se calcula la inflación, cómo se calcula el desempleo, cómo podemos tener una idea de las finanzas públicas si estamos en un buen nivel o en un mal nivel. Y cómo podemos saber cómo está nuestra balanza de pagos internacionales. Eso es lo que vamos a ver en la segunda clase junto con ejemplos y pues también después de estas clases vamos a aprender cómo graficarlo. Como ustedes saben, la economía se basa dentro de suposiciones, entonces todo lo que ustedes aprendan aquí van a poder aplicar, por ejemplo, cuando ustedes vean en las noticias, no sé, el PIB bajó, ustedes van a saber, ok, le va a pasar esto a la economía, se va a frenar, va a acelerar o se va a quedar en el mismo punto, ¿sí? Los invito a que sigan viendo mis videos, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o aclaración pueden escribirme abajo. De igual manera, si quieren tener esta presentación en sus manos, por favor, escríbanme, les voy a mandar un correo electrónico con la presentación. Les dejo mi correo electrónico en la descripción del video y denle manita arriba si les gustó y suscríbanse al canal, por favor. Nos vemos a la próxima y que tengan un excelente día.